Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este espacio de mujeres llenas del poder de Dios y vamos a continuar como siempre todas las mañanas y pues le doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Cecilia Zamora, de Ministerios Getsemaní, ubicados en Apapka, para invitarlos a sintonizarnos en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, todos los lunes a las 10 de la mañana, hora de la Florida. Un programa de bendición y edificación para su vida. Los esperamos aquí por TuneIn Vive Radio Digital, una estación de bendición. O conéctate con nosotros vía Facebook. Cristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Sintonícenos aquí en Mujeres Llenas del Poder de Dios. Bendiciones. Por amor.
alabanza de nuestros hermanos de Banda Creación. Enviamos saludos hasta allá donde ellos se encuentran, allá al grupo, a la Banda Creación, hermanos, que el Señor les bendiga de una manera muy, muy especial allá a Teopisca, Chiapas. Y pues le doy la bienvenida, hermanos, a cada uno, que el Señor les bendiga de una manera muy, muy especial. Damos las gracias al Señor por su misericordia, por sus bondades, por su fidelidad. Y pues vamos a hablar, hermanos, un tema que va a ser, hermanos, de grande, grande bendición. Sé que las vidas van a ser edificadas de una manera especial. Pido una disculpa, hermanos, porque hubo un error. Hoy no estamos por Vive Radio Digital, estamos por medio de Yanira Soto, pero ahí estamos ya compartiendo, hermanos, para que se conecten. Todos los que son seguidores de esta página de Vive Radio Digital, esperando, hermanos, pues su sintonía y que estén ahí, hermanos. Así que Dios les bendiga a cada uno de los que ya están ahí conectados. Que el Señor bendiga sus vidas de una manera muy, muy especial. Les recuerdo, hermanos, si tiene alguna necesidad de oración, escríbala. Al final estaremos orando por las peticiones. Sin más, hermanos, pues vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor lo que vamos a compartir, que sea el Espíritu Santo fluyendo, hablando y ministrando a nuestras vidas en esta hermosa mañana. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, te doy gloria, te doy honra. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, bendigo y alabo tu santo y glorioso nombre, Padre. Gracias, Señor. En tus manos, Señor, pongo este tema, Padre, para que tú seas ministrando, hablando, Señor, fluyendo a través de tu bendita palabra, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre eterno. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, ministra y habla tú a cada vida, a cada corazón, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, glorificándote, mi Dios amado. Yo me hago un lado y sé tu Espíritu Santo hablando a cada vida y a cada corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, pues envío saludos y bendiciones allá a mi hermana Marbelia Jaimes. Dios le bendiga. Gracias por estar en sintonía. A nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez. Bendiciones allá hasta Puerto Rico, hermano. Mi hermana Laura Serrano. Un abrazo. Dios le bendiga a mi hermana. Y bueno, mi hermana Mónica dice que ya está allí en sintonía. Gracias, hermana. Y pues ahí sí me ayuda a contestar, hermana, las peticiones. Se lo agradezco de todo corazón. Gracias, hermana. Y el tema que vamos a compartir, hermanos, en esta mañana es imitadores de Dios. Le voy a invitar, si tiene su Biblia en mano, si usted se encuentra en su lugar de trabajo, en casita, pues escuche la palabra, hermanos. Voy a ir leyendo la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice ahí la palabra del Señor, dándole gloria al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aleluya. El tema, como les dije, es imitadores de Dios, seguidores de Dios. Hoy en este tiempo, hermanos, de tecnología se utiliza mucho el ser seguidores de ciertas páginas, seguidores de ciertas personas con las cuales nos identificamos o que nos gusta el contenido de sus publicaciones. El mundo se mueve por ser seguidores de artistas, por imitar las modas, los peinados, por ir al último grito de la tecnología, hermanos, que sale el primer teléfono y todo el mundo quiere traer la nueva tecnología, hermanos. Pero aquí la palabra nos está hablando, hermanos, no de seguir estas cosas, sino de ser seguidores de Dios, de imitar a Dios como hijos amados. Que podamos, hermanos, identificarnos con Dios, que podamos reflejar, hermanos, a Dios a través de nuestra conducta, de nuestro carácter, de nuestro estilo de vida. Pero para esto necesitamos
conocer a Dios. No podemos, hermanos, seguir a alguien, imitar a alguien que no tenemos conocimiento de esa persona. Y vamos a estar hablando ciertas características que describen el carácter de Dios. Número 1, hermanos, vamos a ver la fidelidad de Dios. Y antes de entrar ahí, pues quiero agradecer a mis hermanos que se siguen conectando, que siguen compartiendo. Mi hermana Débora Aguilón, Dios le bendiga. Hermana Chelsea, Dayami Aguilón, que Dios le bendiga de una manera especial. Al pastor Joel Zuula, allá hasta Guatemala, Dios le bendiga, hermano, un gusto poderle saludar y bendiciones para usted y toda la congregación. Bendiciones ahí a mi hermana Laura Serrano, que el Señor me le bendiga de una manera muy, muy especial, y a todos los que se van a ir conectando, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias, y les invito a que compartan el video. Número 1, vamos a ver lo que es la fidelidad de Dios, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 dice: pero fiel es Dios, que os afirmará y guardará del mal. La fidelidad, hermanos, es una virtud del carácter de Dios que nosotros debemos de imitar. Dios es fiel, Dios es verdadero, su palabra no cambia, en Él sus promesas son sí y son amén, porque Él es fiel, hermanos. A través de la palabra, a través de las Sagradas Escrituras, podemos ver, hermanos, la fidelidad de Dios. Un ejemplo de ellos es cuando Dios le prometió a David, hermanos, que su reino sería estable, que no faltaría quien de su descendencia se sentara en su trono. Dios le cumplió esa promesa a David, a pesar de que hubo muchos reyes que fueron reyes malos, que hicieron lo malo delante de Dios. Sin embargo, Dios permaneció fiel a la promesa que Dios le había hecho al rey David. Y su reino fue estable, pero también su reino fue eterno, y esto se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que como redentor, hermanos, vino de la descendencia o del linaje del rey David, porque Dios es fiel y Dios es verdadero, hermanos. Y lo que Dios promete, Él lo cumple, hermanos. La promesa que le hizo al rey David fue que cuando él muriera, él levantaría uno de su linaje que procedería de sus entrañas y afirmaría su reino para siempre, y no lo desecharía como lo hizo con el rey Saúl, el primer rey de Israel, hermanos. Y Dios le cumplió lo que le había prometido a David, porque Dios es fiel. La palabra del Señor también nos dice en Números capítulo 23, verso 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él habla, Él lo cumple, porque Él es fiel, hermanos. Y Él nos ha dado promesas en su palabra, promesas, hermanos, que edifican nuestra vida, promesas que nos traen aliento, promesas que nos traen consuelo en medio de toda necesidad, problema o adversidad que nosotros pasemos. Y la promesa en la cual yo creo que todos nos debemos de deleitar, y la que todos nos sabemos de memoria, es que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Y debemos de confiar que Él está con nosotros, sin importar, hermanos, las diferentes situaciones, adversidades que nosotros pasamos, hermanos, porque Él está ahí. Si estamos en pie, es porque Dios nos ha sostenido.
Así que no nos debemos de desalentar, hermanos, no debemos de afligirnos, sino que debemos de fortalecernos en sus promesas que son fieles y que son verdaderas. Él nos ha dado promesa de que vendrá a levantar a su iglesia. Él nos ha dado promesa de que hay un cielo nuevo, una tierra nueva donde vamos a morar con Cristo Jesús. Gracias a que hemos depositado nuestra fe en el autor y consumador de nuestra salvación, que es Jesucristo. Aleluya. Hay promesas escritas en su palabra y son fieles y son verdaderas. Ahora bien, pues también quizás el Señor nos ha dado alguna promesa personal en nuestro hogar, en nuestra salud, o en el ministerio o el llamado que Dios nos ha dado, hermanos. Y lo único que yo le puedo decir es que sigamos adelante, que le sea fiel a Dios, y usted recibirá lo que Dios le ha prometido, sin importar el tiempo que haya pasado, que haya transcurrido de cuando Dios le habló y le prometió algo, porque Dios es fiel, hermanos. Eso es algo de la naturaleza de Dios, la fidelidad, hermanos. Aun cuando nosotros le fallamos a Dios, Dios sigue siendo fiel y Él permanece fiel, hermanos. Y la fidelidad es una característica que nosotros debemos de imitar de Dios. Debemos de ser imitadores de Dios en cuanto a lo que es la fidelidad, hermanos. Y aquí pudiéramos abrir muchas áreas en las que pudiéramos decir que debemos de ser fieles a Dios, o que debemos de ser fieles nosotros como buenos imitadores de Dios, como hijos de Dios que decimos ser. Debemos de ser fieles primeramente con Dios, hermanos, para poder ser fieles con los hombres. Debemos de ser fieles en el área matrimonial, debemos de ser fieles en lo laboral, debemos de ser fieles con nuestras amistades, con las personas que nos rodean, de poder ser, hermanos, personas confiables, personas en las que se puedan apoyar, personas, hermanos, de fidelidad, de compromiso, porque esa es la palabra que encierra la fidelidad, un compromiso. No podemos nosotros, hermanos, decir que amamos a Dios siendo infieles a Dios en nuestra comunión con Dios, siendo infieles a Dios en su obediencia a su palabra, siendo infieles a Dios, hermanos, faltándole aún, hermanos, en ese pacto que un día hicimos con nuestro Señor Jesucristo cuando le entregamos nuestra vida y le aceptamos como Señor y Salvador. Entonces, la fidelidad es una virtud del carácter de Dios que debemos de imitar, porque la palabra nos dice que debemos de ser imitadores de Dios. Es el tema que estamos hablando, imitadores de Dios. ¿Y en qué lo debemos de imitar? Número 1, en la fidelidad. Hago una pausa, hermanos, ahí para poder enviar bendiciones y saludos a nuestros hermanos que están ahí conectándose. Gracias por su sintonía. Bendiciones allá a nuestro hermano Juan Bravo, que el Señor le bendiga. Mi hermana Rosalinda Miranda, un abrazo. Mi hermana, Dios le bendiga. Mi hermana Yomari Lupita Aguilar, que el Señor les bendiga. Hermanos, gracias por estar ahí en sintonía. Y pues son los que yo puedo ver aquí, hermanos. Sé que hay más personas, pero pues no, lamentablemente no los puedo ver, pero Dios lo ve, hermano, así que Dios le bendiga de una manera especial. Le invito ahí a que compartan el video, hermanos. Estamos hablando del tema imitadores de Dios. Una de las cosas que debemos de imitar de Dios es la fidelidad. Número 2, hermanos, debemos de imitar la paciencia de Dios. Gracias, hermano Pastor Joel Suul, hermanos, que el Señor le bendiga de una manera especial. Y pues bendigo también a nuestra pastora, nuestra hermana Raquel Arias, que el Señor le bendiga.
Raquel Mateos, ya para no meternos en problemas. Que el Señor le bendiga a mi hermano, un abrazo, me da mucho gusto saludarla y saber que está ahí conectada. Seguimos adelante, hermanos. Estamos hablando, hermanos, entonces este tema y vamos a compartir la segunda virtud del carácter de Dios, que es la paciencia. La palabra del Señor, hermanos, nos habla acerca de la paciencia que Dios ha tenido para con nosotros, la humanidad, su creación perfecta. Que la palabra del Señor nos dice, hermanos, que fuimos creados para alabanza, honra y gloria de su nombre, hermanos. Pero ese propósito fue corrompido a causa del pecado. Sin embargo, Dios sigue siendo paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento de nuestros pecados, de nuestra vida de rebeldía alejada de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25, dice ahí lo siguiente, hermanos. Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí la palabra, hermanos, nos está hablando de que el Señor ha pasado por alto nuestros pecados, porque ha sido paciente para con nosotros, el ser humano, la humanidad completa, hermanos. Porque el pecado merece juicio, el pecado merece la ira de Dios. Pero Dios ha sido paciente, en su paciencia ha pasado por alto nuestros pecados, porque la paciencia es una virtud del carácter de Dios que nosotros como hijos de Dios, como imitadores de Dios, debemos de seguir, hermanos. Debemos de poner en práctica en nuestra vida diaria la paciencia, hermanos. Ser personas pacientes. Y hay ciertas áreas en las que debemos, hermanos, de demostrar la paciencia. Por la paciencia de Dios no hemos sido consumidos, a pesar, hermanos, de tanta maldad, de tanta rebeldía, de tanta desobediencia en contra de la palabra. Porque Dios ha sido paciente, hermanos, para con nosotros. Ya vimos aquí en la palabra que por la paciencia de Dios, Él ha pasado por alto nuestros pecados. Todos estábamos bajo pecado, bajo maldición. Y ese pecado, hermanos, merecía muerte. Pero aquí dice la palabra del Señor que Dios puso como propiciación, como medio, a Jesucristo, para que nosotros, por medio de ese sacrificio que Él hizo, poniendo nuestra fe en esa sangre que fue derramada, seamos justificados delante del Padre, hermanos. Él pasando por alto en su paciencia nuestros pecados. Pero no solamente el Señor pasó por alto nuestros pecados, siendo pacientes, sino que sigue siendo paciente hasta el día de hoy, hermanos, deseando que el hombre se acerque a Dios y rinda su vida, su alma, su corazón y todo su ser a Dios, hermanos. Miren lo que dice la palabra del Señor en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Bendito sea el Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Podemos ver, hermanos, que la paciencia de Dios no solamente nos justificó pasando por alto nuestros pecados, sino que la paciencia de Dios se mantiene hasta el día de hoy, hermanos. Y no es que Él sea mentiroso o retarde su promesa de que Él dijo que vendría por su iglesia, sino que Él está siendo paciente, hermanos, porque aún hay vidas que necesitan entregar su vida a Cristo. Aún hay vidas que necesitan, hermanos, entender que hay alguien que les ama y que dio su vida en aquel madero para darles salvación, perdón de pecados, vida eterna. Dios sigue siendo paciente porque hay necesidad de que el evangelio de Cristo se siga predicando y las vidas que están atadas al pecado, que están metidas en las drogas, en el alcohol, en la brujería y en cuanta cosa, que van, hermanos, con el corazón destruido porque el mundo, el pecado destruye. Escuchen el evangelio de Jesucristo, escuchen el evangelio de salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios está siendo paciente. No es que esté retardando su promesa, es que hay vidas que necesitan salvación, hermanos. Y nosotros somos llamados a llevar este mensaje, a llevar, hermano, el evangelio de salvación. Nosotros que ya conocemos la verdad, necesitamos llevar, hermanos, la palabra, el mensaje de salvación. Pero no solamente está siendo el Señor paciente en esta área, sino que también sigue siendo paciente, porque hay muchos, hermanos, que un día abandonaron el camino del Señor, se apartaron de Dios, se alejaron de Dios, y el Señor, hermanos, está siendo paciente hasta el día de hoy, esperando, hermano, que usted se levante, esperando que usted vuelva nuevamente al camino, hermanos. La palabra del Señor nos dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de vuestra salvación. No sé ni conozco la razón por la cual usted quizás se descuidó o se alejó de Dios, hermano, pero hoy el Señor le está haciendo un llamado. Hoy el Señor le dice, estoy siendo paciente para contigo. El ser infiel al pacto que un día hiciste merece juicio, pero estoy siendo paciente y te estoy haciendo un llamado a que vuelvas al camino, porque mientras hay vida y esperanza, su sangre preciosa tiene poder para levantar, para restaurar, para sanar, hermano, toda herida por la cual a veces, hermanos, dejamos ese pacto de fidelidad que un día hicimos con Dios. Estamos hablando de imitar a Dios. El punto número 1 es imitar la fidelidad de Dios. Dios es fiel y aun cuando nosotros le fallamos, Él sigue siendo fiel y nosotros debemos de seguir siendo fieles a Dios, hermanos, sin importar las circunstancias que vengan a nuestro alrededor. Pero si un día faltamos a ese pacto, nos alejamos, hoy el Señor te dice que te ama y que te espera con los brazos abiertos, que te levantes, que restaures tu vida, porque su sangre fue derramada para redimirte, para restaurarte. Su sangre tiene poder, hermano, para que tú te levantes en el nombre de Jesús. Él no está para juzgarte, para condenarte. Él está siendo paciente para contigo hasta el día de hoy, porque Él desea que tú vayas y goces de las promesas que Él tiene escritas en su palabra y que nos lo ha dejado, hermanos, para que en ellas nos fortalezcamos y sigamos hacia adelante. La paciencia de Dios, hermanos, nos ha sostenido. La paciencia de Dios, hermanos, nos está haciendo un llamado a aquellos que quizás en algún momento se alejaron. Aprovecha tu oportunidad, aprovecha hoy para decirle, Señor, no he podido, pero gracias, Señor, porque tú has sido paciente para conmigo. Gracias, Señor, porque aunque me he alejado y he pecado
y he hecho cosas que no te agradan, ya teniendo el conocimiento de Dios, Señor. Pero gracias porque has tenido paciencia, dame la fuerza, ayúdame, susténtame, Señor. No puedo en mi fuerza, pero aquí estoy clamando a ti misericordia, y Él te levantará y Él te restaurará, hermano, porque esa es nuestra oración, que el Señor levante y restaure todos aquellos que un día le sirvieron, que un día le alabaron, que un día glorificaron su nombre, porque el Señor, hermano, te ama. El Señor pagó por tu alma. No permitas que nadie ni nada te robe lo más valioso que Dios nos dio, que es la salvación de nuestra alma. Aleluya. Estamos hablando de la paciencia, una virtud de Dios, que nosotros también como hijos de Dios debemos de imitar, hermanos, la paciencia de Dios. Y hay dos áreas que la palabra del Señor nos habla, en las cuales nosotros debemos de ser pacientes. Número uno, hermanos, debemos de ser pacientes en los sufrimientos, en las necesidades que atravesamos. Cuando pasamos, hermanos, situaciones difíciles, muchas veces nos desesperamos. Nos alejamos de Dios, cometemos decisiones equivocadas, nos equivocamos por ser impacientes. A veces, hermanos, como mencionaba, el Señor nos ha hablado algo, y como no vemos que Dios obre, que Dios conteste en medio de nuestro sufrimiento, de nuestra prueba, eso nos roba la fe y nos roba esa fuerza, ese ánimo de seguir siendo fieles a Dios. Pero la palabra nos dice que debemos de ser pacientes, hermanos, en medio del sufrimiento, porque Dios es justo y a su tiempo hará justicia, hermanos, porque Él está con nosotros aún en medio de la prueba, aunque no pareciera, hermanos, porque a veces sentimos que estamos solos, pero Dios está ahí, hermanos. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 12, mire lo que dice este versículo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Le voy a leer ese mismo versículo en la Nueva Versión Internacional. Y me encanta cómo lo habla esta versión, hermanos. Dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. El mensaje es claro, hermanos. Necesitamos ser pacientes aún en medio del sufrimiento. Ser imitadores de Dios en su paciencia como hijos amados, como hijos de Dios que somos. No solamente ser pacientes en medio del sufrimiento, esperando el socorro de Dios, el auxilio de Dios, la ayuda de Dios, sus promesas cumplidas en nuestra vida, sino que debemos de ser pacientes también, hermanos, para con los demás. Es lo que la palabra del Señor nos está hablando. Hay personas que pareciera que tienen un don especial para sacarnos de nuestras casillas, para hacernos enojar, para sacar la peor parte de nosotros. Pero la palabra del Señor nos dice que debemos de ser pacientes, hermanos, porque debemos de ser imitadores de Dios, y la paciencia es una virtud del carácter de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 1, mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, hermanos.
No solamente nos debemos de soportar con paciencia, sino que nos debemos de soportar en amor, hermanos, que es otra virtud también del carácter de Dios. Por su amor y su misericordia, hermanos, Jesucristo tomó semejanza de hombre para venir a pagar por nuestros pecados. Y nosotros debemos de tener esa virtud de amor en nuestro corazón hacia nuestro prójimo, hacia nuestro semejante. Pero también la palabra nos está hablando, hermanos, de ser pacientes, de soportarnos unos a otros con paciencia. Y cuando habla de soportar, es precisamente de algo que nosotros en nuestra naturaleza humana, hermanos, nos es difícil tolerar, pero que la palabra nos habla de que debemos de soportar con paciencia, porque esa es una virtud de Dios, y nosotros como hijos de Dios, como imitadores de Dios, debemos de ser pacientes, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Número 3, hermanos, vamos a ver la bondad de Dios. Pero antes de continuar, pues quiero aquí enviar saludos y bendiciones a cada uno de nuestros hermanos que están ahí conectados. Hermanos, gracias a mi hermana Mónica que me está ayudando ahí. Se lo agradezco, y pues que me ayude ahí para contestar ahí los mensajes. Bendiciones ahí a mi hermana Ana Hernández. Un abrazo, hermana, Dios le bendiga. Gracias por estar ahí en sintonía, mi hermana. Nuestro hermano Josué Martínez también, que el Señor le bendiga de una manera especial. Gracias, hermano. Bendiciones a mi hermana Alondra. Gracias, mi hermano. Un abrazo, que Dios me le bendiga de una manera muy, muy especial, hermana. Me da mucho gusto saludarla y saber que está ahí conectadita, mi hermana. Gracias. También a nuestra hermana Amara Villaseñor, que el Señor le bendiga de una manera muy especial, hermana. Gracias por estar ahí en sintonía. A nuestro hermano Josué Martínez, Dios le bendiga también. A nuestra hermana Carmen Vázquez, hermana, que el Señor le bendiga. Gracias, hermana, por estar ahí en sintonía. Mi hermana Sonia Rodríguez, un abrazo, mi hermana, Dios le bendiga. Nuestra hermana Dora Torres, Dios le bendiga. Mi hermana Bárbara Chávez, que el Señor le bendiga de una manera muy, muy especial, hermanos. Y a nuestro hermano Juan Bravo, Dios le bendiga también. Guarde su vida, hermanos, de este joven. Bendiciones ahí también, pues, a nuestro hermano Joel Zul, allá hasta Guatemala, y bendecimos todo Guatemala para Cristo, mi hermano. Que el Señor les bendiga a todos los pastores allá y los use de una manera poderosa allá en Guatemala, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, pues estamos compartiendo, hermanos, este tema, imitadores de Dios, compartiendo y describiendo lo que es las virtudes de Dios. Ya mencionamos 2, vamos a entrar a la número 3, que es la bondad de Dios, hermanos. La bondad, hermanos, tiene que ver con el hecho de hacer el bien, de ser bondadosos, de ser buenos, hermanos. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 27, versículo 13. Ahí David declara, hermanos, las siguientes palabras: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En otras palabras, lo que David está diciendo, que él se mantenía en pie porque sabía que vería el bien de Dios en su vida. La bondad, hermanos, es otra de las virtudes que describen el carácter de Dios, y que también nosotros como hijos de Dios debemos de ser imitadores en cuanto a la bondad. Ya hablamos que la bondad se describe con el hecho de hacer el bien, de ser buenos, no ser personas que estemos maquinando pensamientos en contra del prójimo, en contra del hermano, de cómo hacerle mal, de cómo hacerlo quedar mal, de cómo... Nada de eso, todo lo contrario. La bondad tiene que ver, hermanos, con el hecho de hacer el bien. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos,
y mayormente a los de la familia de la fe. La palabra nos insta, hermanos, nos invita a hacer el bien, a ser personas que busquemos la bendición para todas las personas que nos rodean, pero mayormente a nuestros hermanos en la fe. No ser personas que estamos buscando poner tropiezos, sino al contrario, apoyar, bendecir, ayudar, hacer el bien. Y cuanto más a los que somos de la familia de la fe. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el ejemplo más claro que nosotros podemos tener, hermanos, en que Él, estando en un cuerpo humano, reveló las características del carácter de Dios, la fidelidad, la paciencia, la bondad, porque su ministerio, hermanos, fue enfocado en hacer el bien a todos aquellos que se encontraban a su alrededor, aún sabiendo que no los seguían de verdad, de corazón, sino que los seguían porque les alimentaba el estómago, porque hacía milagros, algunos por ver, algunos por morbo. Él lo declaró y lo vemos en los evangelios. Pero eso a él no le limitaba, el decir, no, ya no les voy a alimentar el estómago, ya no les voy a dar de comer, ya no voy a hacer milagros, sino que él, hermanos, nos demostró esa bondad, esa virtud de bondad. Y su ministerio lo vimos haciendo el bien a todos los alrededores, sin poner acepción de personas, ni poner a estos sí y a aquellos no, sino que a todo aquel que se le acercaba y pedía, recibía, haciendo el bien en sus vidas, demostrando la bondad de Dios, hermanos. Y a Jesucristo, hermanos, pudo darnos ese ejemplo para que nosotros también no digamos o nos justifiquemos, es que Dios es bondadoso porque Él es Dios, pero pues yo no puedo. Nosotros por nuestra naturaleza humana no podemos. Pero ya el Señor, hermanos, nos dio ejemplo y nos dejó a su Espíritu Santo que está en nosotros, para que a través del Espíritu Santo, hermanos, nos guíe a poder nosotros revelar estas características del carácter de Dios, la bondad, y nosotros podamos imitar a Dios haciendo precisamente el bien, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos a otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este versículo, hermanos, no solamente nos dice que seamos bondadosos, sino que seamos bondadosos aún con aquellos que nos ofenden, que nos agreden, que nos hacen mal, aquellos que nos son tropiezo en nuestro camino. La palabra nos está diciendo que seamos compasivos y bondadosos y que perdonemos sus faltas, sus ofensas, perdonándose mutuamente, porque ya Dios nos perdonó a nosotros. Nosotros debemos de perdonar las faltas, debemos de perdonar las ofensas y debemos de ser bondadosos y compasivos, hermanos. Y yo sé que esto, hermanos, en nuestra naturaleza carnal, humana, hermanos, es difícil de poder recibir. Esto choca con nuestra carnalidad. Pero el que se deja guiar por la carne va a acarrear muerte. Debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo que está en nosotros y pedirle al Señor, hermanos, que nos ayude a perdonar a aquellos que nos han sido tropiezo, que nos han herido, nos han lastimado, y poder ser bondadosos con ellos
y compasivos, porque es lo que la palabra del Señor nos está hablando en Efesios 4:32, hermanos. La bondad de Dios la debemos de imitar, hermanos. Ser bondadosos, hacer el bien y no con limitaciones. Es fácil, hermanos, hacerle el bien a quien me cae bien, a quien siempre está ahí conmigo. Pero la palabra no nos dice solamente a esas personas. La palabra nos enseña y nos dice que seamos bondadosos y compasivos unos con otros, perdonando las ofensas, o sea, con aquellos que nos agreden, con aquellos que nos hacen el mal. Y Cristo fue bondadoso, hermanos, con los que lo estaban crucificando. Cristo fue bondadoso, hermanos, aún con Judas, que lo traicionó. Él mostró su bondad, nunca lo hizo a un lado, nunca lo hizo, tú no cuentas porque tú me vas a traicionar. Él ya lo sabía. Recordemos cuando estaban sentados, hermanos, todos compartiendo el vino, el pan. Y él dijo, uno de los que están sentados a la mesa es diablo y me va a traicionar. Sin embargo, él nunca hizo diferencia. A todos sus discípulos los trató por igual, fue bondadoso con ellos, amoroso, como lo fue con Judas. Entonces, hermanos, nosotros somos llamados a ser bondadosos, compasivos, aún con aquellos que nos han hecho el mal o que nos han sido tropiezo, porque somos llamados a ser imitadores de Dios como hijos amados. Aleluya. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre. Y esto solamente lo recibe aquel que verdaderamente ama a Dios y que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Bendiciones ahí a todos nuestros hermanos que se siguen conectando, hermanos. Saludos y bendiciones ahí a mi hermana Sonia. Gracias, mi hermana. Un abrazo muy especial a mi sobrina Alejandra allá en México. Que Dios le bendiga, en el estado de Guanajuato. Dios te bendígale a ti y a toda tu familia. Gracias por estar ahí en sintonía. Guadalupe Rodríguez, Dios le bendiga, mi hermana Lupita, qué gusto me da saludarla y saber que está ahí conectadita, mi hermana. Un abrazo para usted y toda su familia. Mi hermana Leslie Orozco, Dios le bendiga, hermana, de verdad me da mucho gusto saludarla y saber que está ahí conectadita. Un abrazo, que Dios me le bendiga, le amamos en el amor del Señor. Nuestro hermano Mateo Pedro, Dios le bendiga, hermano, bendiciones, un gusto saludarle, gracias por estar en sintonía. Mi hermana Carolina Aguilar, hermano, un abrazo, Dios le bendiga. Adelante, mi hermana Carolina, sabe que le amamos en el amor del Señor y me da gusto que esté ahí conectadita. Nuestra hermana Rubí López, Dios le bendiga, mi hermana, bendiciones. A mi hermana Miriam Gómez, Dios me le bendiga, mi hermana ya hasta Guatemala, mi hermana, que el Señor bendiga su vida y su matrimonio y el ministerio que Dios les ha dado. Mi hermana Clementina López, Dios le bendiga. Mi hermana Marbelia Jaimes, un abrazo, mi hermana, bendiciones. Hermana Kiara Guerrero, Dios te bendiga, hermana. Me da mucho gusto saludarte, amiga. Que Dios te bendiga, un abrazo allá hasta donde tú te encuentras, me da gusto saludarte. Hermana Carmen Vázquez, mi hermana Mara Villaseñor, gracias, mi hermana, gracias, Dios me le bendiga. Hermano Anthony Agustín, Dios le bendiga, mi hermano, seguimos adelante orando por usted y su familia y un gusto saludarle, mi hermano. Mi hermana Mónica, gracias por estar ahí, mi hermana, ayudándome, que el Señor le bendiga. Gracias por siempre ser un apoyo y un respaldo para este ministerio, hermana, porque no es para mí, porque todo lo que hacemos es para el Señor, hermano. Dios le bendiga grandemente. Y seguimos adelante, hermanos, compartiendo, hermanos, el tema imitadores de Dios. Bendiciones allá, mi hermana Laura Bueno, Dios le bendiga, mi hermano, un abrazo, un gusto saludarle. Y a mi hermana Vianey Aguilar, que Dios le bendiga. Gracias también por estar ahí en sintonía. Rigoberto Álvarez, Dios le bendiga, mi hermano, allá hasta Miami, un gusto saludarle. Bendiciones para usted y toda su familia. Me da mucho gusto el poderle saludar por este medio. Gracias a cada uno de los que están ahí conectaditos, hermanos. Estamos compartiendo, hermanos, pues este tema
imitadores de Dios. Y estamos describiendo las características que describen el carácter de Dios. Ya hemos mencionado 3. Vamos a mencionar, hermanos, la 4ª característica, que es la misericordia, hermanos, de Dios. La misericordia es una de las cualidades más conocidas del carácter de Dios, hermanos. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque no decayeron sus misericordias. Y sabemos que nuevas son sus misericordias para nosotros cada mañana. Amén. Aunque la misericordia de Dios, hermanos, es una de las características más conocidas del carácter de Dios, sin embargo, la misericordia, hermanos, es una de las menos practicadas, hermanos, y que también somos llamados a imitar como hijos de Dios. Imitar la misericordia del Señor, hermanos. El hombre, hermanos, es pronto siempre para juzgar, para acusar, para señalar, para condenar. Pero Dios hoy nos habla a través de su palabra que lo imitemos, seamos imitadores de Dios, hermanos, como hijos amados. Y lo debemos de imitar, hermanos, en esta virtud tan conocida que es la misericordia. Hay mucha falta de misericordia, hermanos. Cuando alguien cae de la gracia de Dios, es más fácil ponerle el pie arriba que extenderle la mano para que se levante. Que es lo que deberíamos de hacer, porque como hijos de Dios debemos demostrar misericordia, hermanos. Pero la misericordia, hermanos, aunque es muy conocida, sin embargo, hay mucha necesidad de misericordia. Y hay muchos ejemplos en la palabra del Señor que podemos ver la falta de misericordia, hermanos. Tenemos, hermanos, el ejemplo cuando Dios permitió que todas las adversidades llegaran y golpearan la vida de Job. Una historia bien conocida. Cuando él estaba padeciendo sin causa, podemos decirlo de esta manera, solamente porque Dios lo permitió, porque él era un hombre justo, bueno, recto, amoroso, temeroso de Dios, hermanos, pero que Dios permitió que llegaran todas estas necesidades, hermanos, a su vida. Podemos ver, hermanos, la historia de este hombre, que sus amigos, que eran sus amigos, que se supone que lo apreciaban, que se supone que iban a animarlo, a alentarlo. Vemos, hermanos, cómo sus amigos ejecutaron juicio sobre él, lo juzgaron, lo condenaron injustamente por falta de misericordia. El hombre por naturaleza es así, hermanos, falto de misericordia. Cuando David pecó en censar al pueblo, Dios le manda, hermanos, un profeta y le habla y le dice: escoge entre 3, vamos a llamarlos castigos, que Dios le estaba dando a consecuencia de su pecado por haber censado al pueblo. Le da 3 opciones que él escogiera: 7 años de hambre, huir 3 años de las manos de sus enemigos, o que hubiera, hermanos, pestilencia en la tierra por 3 días. Cuando David, hermanos, se encuentra en esa situación, él acepta el juicio de Dios, pero rechaza el juicio de los hombres, porque él sabía que el hombre, hermanos, es falto de misericordia. Y le voy a invitar a que lea conmigo en 2 de Samuel, hermano. 2 de Samuel, capítulo 24. Dice ahí en el versículo 14:
Segunda de Samuel 24:14. Ahí usted puede ver esa historia en el capítulo 24. Yo solamente voy a leer el 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. David, hermanos, había entendido que la misericordia de Dios es grande, hermanos. Que la misericordia de Dios, hermanos, es infinita, no se puede describir. Él prefirió caer en manos de Dios y no en manos de sus enemigos. Porque si caía en manos de los hombres son faltos de misericordia, hermanos. La misericordia es una de las virtudes, hermanos, que como hijos de Dios tenemos que tener. Misericordia con nuestro prójimo, misericordia con nuestros hermanos, misericordia con nuestros compañeros de trabajo, misericordia con nuestras familias, hermanos. A veces en la familia, hermanos, como hay más confianza y todo esto, a veces es donde se dan más actitudes o cosas, faltas de misericordia. Nos portamos tal cual somos en nuestra naturaleza carnal, en nuestra naturaleza natural, faltos de amor, faltos de misericordia. Pero la misericordia es una virtud de Dios que nosotros también como hijos de Dios debemos, hermanos, de imitar. Debemos de seguir la misericordia de Dios. El Señor Jesucristo les dijo, hermanos, a los fariseos de aquel entonces: misericordia quiero y no sacrificios, porque mejor es la misericordia que cualquier otra cosa, hermanos. No podemos, hermanos, decir solamente yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo honro a Dios, pero no tener misericordia. Jesucristo, hermanos, les recriminó, hermanos, su falta de misericordia. Los fariseos, los escribas de aquel entonces se justificaban diciendo: bueno, somos descendientes de Abraham, nosotros estamos bajo la ley, obedecemos y seguimos los preceptos. Y el Señor les dijo: ustedes dicen que siguen todas las cosas, todas las leyes, pero se les olvida lo más importante, que es la misericordia. Se fijan en detallitos pequeñitos, cuelan la menta y el eneldo, pero dejan pasar lo más grande, que es la misericordia. Como hijos de Dios, hermanos, debemos de ser compasivos, misericordiosos. Debemos de reflejar misericordia en nuestro corazón. No podemos nosotros, hermanos, como los escribas, los fariseos, estar, hermanos, dándonos golpes de pecho y siendo faltos de misericordia, siendo crueles, indiferentes, duros de corazón, llenos de rencor, llenos de resentimiento, actuando conforme a nuestro pensamiento y no conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña y nos manda que debemos de actuar como verdaderos hijos de Dios. La palabra del Señor nos habla de la parábola, hermanos, del buen samaritano. La palabra del Señor nos menciona y nos dice ahí, hermanos, esa lectura se encuentra en Lucas, hermanos, en el Evangelio de San Lucas, y nos dice, hermanos, que un hombre cayó, Jesucristo declarando, hermanos, esta parábola. Dice que un hombre cayó, hermanos, se golpeó y estaba ahí tirado en un barranco. Y dice la palabra del Señor que pasó el sacerdote y pasó de largo, hermanos. Le voy a dar lectura a esos versículos. Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, pero se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita,
Llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, hermanos. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite, vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y aquí el Señor le da esta parábola, hermanos, a un intérprete de la ley que le estaba haciendo unas preguntas. Y la enseñanza que él está dando es que no importa quién tú eres, no importa qué título tú tengas. Jesús está utilizando los títulos más grandes dentro de lo que era, hermanos, los sacerdotes, los levitas, que eran, hermanos, los hombres que eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. Está utilizando al sacerdote como ejemplo, al levita. Y no importa qué lugar nosotros ocupemos, hermanos, dentro de una congregación, si no tenemos misericordia, no somos aceptos delante de Dios. Porque esa es la enseñanza que el Señor Jesús le dio a este intérprete de la ley. Y le pregunta al final, ¿quién usó de misericordia con su prójimo? Y aquel hombre le dice, bueno, pues el que lo vendó, el que lo sanó. ¿Y quién era? Un samaritano, que era un hombre rechazado por los judíos o no aceptado por los judíos por no ser de sangre natural, completa, hermanos. El Señor, hermanos, nos enseña, y esta parábola la podemos aplicar de muchas maneras. No importa qué lugar, qué privilegio, qué título tengamos, hermanos. Si no tenemos misericordia, no somos aceptos delante de Dios. No importa que nos la pasemos todo el tiempo en el templo. Si no tenemos misericordia, no tenemos amor de Dios en nuestro corazón. No importa que digamos ser hijos de Dios. Si lo decimos con nuestros labios, pero no reflejamos con nuestras actitudes la misericordia de Dios, en vano es todo, hermanos. Somos llamados a ser imitadores de Dios. Si somos hijos de Dios, debemos de reflejar las virtudes de Dios, hermanos, que es la fidelidad, la paciencia, la bondad y la misericordia, hermanos. De nada nos sirve, hermanos, estar todo el tiempo en el templo y estar mirando, juzgando y condenando a los demás, siendo tropiezo para los demás. De nada nos sirve, hermanos, estarnos dando de golpes de pecho si en nosotros no hay estas virtudes que describen el carácter de Dios, hermanos. Necesitamos verdaderamente ser imitadores de Dios, no con nuestros labios profesar, soy hijo de Dios, tengo a Dios en mi corazón, porque entonces caemos en el mismo nivel de los fariseos, que de labios profesamos amar a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Dios si no tenemos esas características que nos describan como verdaderos seguidores de Dios, hermanos. El Señor, hermanos, busca hombres y mujeres que de verdad, hermanos, amen y honren a Dios, hermanos. No de labios, sino de corazón. Y que sus acciones reflejen, hermanos, el amor de Dios que hay en su corazón. Que su estilo de vida refleje que es un verdadero hijo de Dios, un seguidor de Dios, un imitador de Dios, porque tiene las características que describen el carácter de Dios, que hemos hablado hoy, 4 de ellas: fidelidad, paciencia, bondad y misericordia. Son virtudes, hermanos, que debemos de practicar en nuestra vida diaria. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Quiero enviar saludos allá a mi hermana Benita Álvarez, Dios le bendiga, mi hermana, un abrazo. Me da gusto saludarla, mi hermana Mara Villaseñor, hermana Alondra Rodríguez, mi hermana Elisa Adriana Valdés, Elisa y Adrián Valdés. Dios les bendiga, mi hermana, un abrazo. Gusto saludarle, mi hermana Laura Serrano, mi hermana Sonia, nuestro hermano Jesús Mercado,
Mi hermana Leslie, gracias mi hermana por ese saludo, que Dios me le bendiga de una manera especial. Mi hermana Mónica, gracias hermana. Y bueno, nuestro hermano Rigoberto Álvarez nos está ahí pidiendo oración por los pastores Saúl Ramos y su familia que dieron positivo. Amén, hermano, vamos a estar orando por el pastor Darwin y su familia que también dieron positivo. Amén, hermano. Que sea el Señor apiadándose, teniendo misericordia. Y vamos a clamar por su salud, por su sanidad, mi hermano, claro que sí. Y cada uno de los que están ahí, hermanos, pues que el Señor me les bendiga de una manera muy, muy especial. Yo espero, hermanos, que este tema, hermanos, pueda edificar nuestra vida. Le hago la invitación a que comparte el video, hermanos. Bendiga a alguien con esta palabra. Yo no estoy hablando algo mío, estoy hablando la palabra de Dios. Esta palabra también es para mí. Yo también necesito, hermanos, aplicar esta palabra a mi vida, porque si yo digo amar a Dios, necesito reflejar el amor de Dios. No solamente hablar con mis labios que amo a Dios, sino poder reflejar, hermanos, las características que describen el carácter de Dios en mi vida. De labios todo mundo dice amar a Dios, hermanos, pero nosotros sabemos que no tiene nada que ver, hermanos, el que nosotros digamos. Una cosa es que yo diga, otra cosa es que de verdad yo haga. La Biblia nos da muchos ejemplos. Nos habla de un padre de familia que le dijo a sus dos hijos que fueran y hicieran algo. Uno le dijo, sí lo voy a hacer, pero no lo hizo. El otro se puso renuente, pero al final terminó haciendo lo que el padre le mandó. ¿Cuál de los dos hijos fue obediente? Pues el que hizo lo que el padre le mandó. Entonces el Señor nos manda en su palabra, hermanos, a que seamos imitadores. Ahí donde comencé, Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si decimos ser hijos de Dios, vamos a imitar a Dios. Y vamos, hermanos, a poder aplicar estas 4 características que describen el carácter de Dios en nuestra vida, que a esforzarnos, hermanos, por poderlas reflejar. Cuando un matrimonio se casa, tiene su primer bebé, lo primero que hacen los padres es ver a quién se parece ese bebé. Si se parece al papá, si se parece a la mamá. Es lo primero que aún la familia comienza a ver a quién se pareció, porque el hijo tiene que tener una semejanza, ya sea al padre o ya sea a la madre. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, tenemos que tener una semejanza a nuestro Padre Celestial, hermanos. Y debemos, hermanos, de reflejar estas características que describen el carácter de Dios en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, hermanos. No solamente decir de labios, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, sino que la gente lo pueda ver por nuestra conducta, por nuestro testimonio, por nuestro estilo de vida. Y no seamos nosotros los que hablemos, sino que aún la gente pueda decir, esa persona es diferente, esa persona es una persona que es íntegra, que es honesta, que es fiel, que es una persona que tiene bondad, es una persona que tiene misericordia, es una persona que tiene paciencia, que revele nuestro carácter de verdad, hermanos, que somos hijos de Dios, que somos imitadores de Dios. Ese es el mensaje para nosotros en esta mañana, hermano, esperando que les sea de bendición y haciéndole encarecidamente a que comparte el video y bendiga a alguien, porque Dios, hermanos, algo va a hacer en la vida y en el corazón de aquellos que escuchen este mensaje. Yo espero que usted se haya gozado, hermanos. Le agradezco grandemente y antes de concluir, pues vamos a orar por las necesidades, por las peticiones. Le invito a que haga oración juntamente conmigo, se una a la oración y oremos, hermanos, por estas necesidades. Dios bendiga ya a mi hermano Jesús Mercado Sánchez.
Amén, hermano. Él dice, no solo es enseñar, sino saber enseñar. Hermana, en Cristo Dios Jehová, puedo decir que esa virtud de enseñar, usted la vive. Gracias, hermano, que Dios le bendiga grandemente, y pues pónganos ahí en sus oraciones también, hermanos, para que sea el Señor siempre dándonos la gracia, la sabiduría, porque el propósito, hermanos, nunca es ofender a las personas. El propósito es confrontarnos para que el Espíritu Santo haga una obra especial en nuestra vida y nosotros podamos alcanzar, hermanos, esa promesa de vida eterna, y nada de las cositas que a veces se nos atraviesan, hermanos, nos quite y nos robe lo que el Señor quiere darnos a cada uno. Así que gracias, mi hermano, y pues sí les pido también de sus oraciones, hermanos. No es fácil estar ministrando siempre la palabra. El enemigo se levanta, pone mucha oposición y hay muchos ataques, hermanos, pero con la ayuda de Dios y por su misericordia seguimos adelante, y yo les agradezco que ustedes siempre están ahí fielmente, hermanos, compartiendo, escuchando. Que Dios bendiga sus vidas, porque de esas personas que usted bendiga, hermano, usted también tendrá galardón cuando el Señor haga algo en sus corazones, que yo sé que es así, porque la palabra de Dios nunca jamás regresa atrás vacía, hermanos. Gloria al Señor. Bendiciones allá a mi hermana, a mi amiga Araceli Torres, le mando un abrazo y que Dios le bendiga. Me da mucho gusto saludarla. Bendiciones a nuestra hermana Laura Bueno, que Dios me le bendiga de una manera especial. A mi hermana Flor Ramírez, Dios le bendiga. Mi hermana Elma Coronado, Dios me le bendiga. Un abrazo, mi hermana, un gusto saludarle. A mi hermana Liliet Domínguez Liliet, que Dios me le bendiga. Si no me equivoco, mi hermana Linda, un abrazo, mi hermana. Le amo en el amor del Señor y me da mucho gusto saludarla. Adelante, mi hermana Linda, que Dios tiene cosas maravillosas para su vida. Le mando un abrazo y para adelante, que Dios está con usted, mi hermana. Bendiciones allá, mi hermana Sonia, mi hermana Mara Villaseñor, Dios le bendiga. Gracias, mi hermana Laura Bueno. Y a todos los que están, Wilcito Hernández, Dios le bendiga, y todos los que están ahí conectados, hermanos, vamos a orar. Gracias, hermano, por ese saludo y ese deseo de bendición. Gracias, lo recibo en el nombre del Señor. Y vamos, hermanos, a orar por estas necesidades. Vamos a orar por el pastor Saúl Ramos, que dio positivo, hermanos, en este virus. Vamos a orar por estas 10 personas que nuestro hermano nos está poniendo aquí. Vamos a orar también, hermanos, por el pastor Darwin y su familia. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias. Gracias te doy primeramente, Padre, por esta palabra, Señor, que sé que va a tocar vidas, corazones. Tu palabra es viva, es poderosa y no regresa atrás vacía. Bendice a través de ella, toca corazones, restaura, Padre, que tu Espíritu Santo haga esa obra, Señor. Ayúdanos cada día, Padre, a poder ser imitadores tuyos, a poder ser seguidores tuyos, reflejando, Padre, estas características, Padre. Ayúdanos a ser fieles a ti, Padre. Ayúdanos a ser pacientes, Padre, en medio de la prueba, pacientes con aquellos que nos ofenden, con aquellos que nos hacen mal. Ayúdanos a ser bondadosos, Padre, a hacer el bien a todos, mi Dios amado, aún aquellos, Señor amado, que nos son tropiezo, Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos a ser misericordiosos, Padre, porque por tu misericordia, Padre, es que nosotros estamos, Señor, en pie, y tu misericordia ha sido grande para con nosotros. Gracias, Padre, por tu amor, tu bondad, tu fidelidad, Padre, por tu paciencia, por tu misericordia. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, gloria y honra, Dios Todopoderoso, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles seguidores tuyos, imitando estas virtudes, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Mira, Padre Santo, el pastor Saúl Ramos, Padre, y su familia.
Son 10 miembros, Padre, de esta familia que dieron positivo, Padre. Clamamos a ti, Señor, unidos, misericordia, Padre, por este pastor, Señor, siervo tuyo, que tú obres en tu infinita misericordia, Padre, en su vida, en su salud y en la salud de toda su familia entera, Padre. Que tú pongas tu mano de poder, de restauración, Padre, en sus cuerpos, que tú fortalezcas sus defensas para resistir, Señor, el embate de este virus y ellos puedan salir victoriosos, Padre, y testificar de tu poder, testificar de tus grandezas, Padre amado. En el nombre de Jesús bendigo su vida en sanidad, Padre. Bendigo sus vidas, Señor, en sanidad, Padre. En el nombre de Jesús, Padre amado, haz tu obra en sus cuerpos, sánales, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Para ti no hay distancia ahí donde ellos se encuentran. Tócales en sanidad, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pedimos misericordia, Padre. Mira, Señor bendito, te pido también por el pastor Darwin y su familia, 5 de ellos, Padre, que están siendo atacados por este virus, Padre. Oh, mi Dios amado, que tú seas obrando, que tú seas poniendo tu mano de poder, de sanidad. Tu palabra dice, Padre, que por tu llaga hemos sido sanados, hemos sido curados, Padre. Y en el nombre de Jesús, Padre, declaramos, Padre, y confesamos que tú pones tu mano de poder, de sanidad, de restauración en sus cuerpos, que levanta sus defensas, Padre, para resistir este virus, y que tú, Señor, haces una obra sobrenatural en sus cuerpos, Padre. Si tú quieres, tú los sanas, tú los levantas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre amado, gracias, creemos y confiamos lo que dice tu palabra. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, que a través de ese proceso, Padre, ellos puedan ver tu mano de poder, de misericordia, y tu misericordia se glorifique en ellos, Padre, obrando, Padre, milagro en sus cuerpos, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Te presento, Señor, el hijo también de mi hermana, Padre Carmen Vázquez, que sigas obrando en él, en su vida, en su familia, Padre, en el nombre de Jesús. Padre amado, gracias por la audiencia, gracias por cada uno de mis hermanos que están ahí, Señor, conectados, que comparten el video. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice, Señor, de una manera especial todo su entorno alrededor, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre amado, te pido por las necesidades de mi hermana Araceli, Padre, que tú bendigas su vida, que bendigas su hogar, su familia, sus hijos. Ellos son tuyos, están en tus manos, los ponemos en tus manos, Padre. Que obres y te glorifiques con poder, Padre. Yo bendigo su vida, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y declaro tu bendición, tu cobertura sobre ella y sobre toda su familia, sobre sus hijos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. Bendigo, Señor amado, también la vida, Señor bendito, del papá de mi hermana Sonia, que tú seas obrando en él, que tú seas glorificándote en su vida, Señor, en su salud, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La mamá de mi hermana Chela, Señor, bendícela, Señor, allá donde ella se encuentra. Bendice su vida de una manera especial, Padre, y sigue obrando en su salud, Padre amado. El hijo de mi hermana Sofía Jaramillo también lo bendecimos, lo ponemos en tus manos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de mi hermana Flor Ramírez, bendícele, Padre, fortalécele cada día, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. Mis necesidades están delante de ti, Padre, obra conforme a tu misericordia. Bendigo mis padres, los pongo en tus manos, Padre, que tú obres en todas las cosas y en toda mi familia, Padre amado. En el nombre de Jesús te doy gracias, gloria y honra, Padre. Cada necesidad de mis hermanos que están ahí conectados, aunque no la expusieron, tú conoces sus necesidades, Padre. Bendíceles
de una manera especial, fortaléceles, ayúdales, Padre. Bendigo sus vidas, Padre, la vida de mi hermana Dora Torres, Padre. Gracias por su vida, gracias por el milagro en su cuerpo. Bendigo, Señor, su vida de una manera especial, Padre amado. En el nombre de Jesús te doy gracias, gloria y honra, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, hermanos, por habernos sintonizado en esta mañana. Gracias por compartir el video. Bendiciones a cada uno, hermanos. Fue un gusto poderles saludar. El próximo lunes pues estaremos compartiendo, hermanos, otro tema aquí por este espacio, hermanos, de mujeres llenas del poder de Dios, aquí por Vive Radio Digital. Que el Señor les bendiga y sin más, hasta el próximo lunes. Bendiciones.